Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar con la segunda parte de la clase de masculino. En la clase de hoy vamos a estar charlando acerca de dos preparados que son el de epidídimo y el de próstata. Empecemos. Bueno, a modo de generalidades, ya vimos en la primera parte todo lo que tenía que ver con los testículos, que eran las gónadas masculinas. En esta segunda parte vamos a estar hablando de estos dos preparados, que son el epidídimo y la próstata, ¿sí? Es importante repasar las estructuras que van a estar conformando parte de lo que eran las vías espermáticas, ¿sí? Si recuerdan, las vías espermáticas, que seguramente es un tema que conocen por anato, comienzan a partir de los túbulos seminíferos, ¿sí? En los túbulos seminíferos se empiezan a producir los espermatozoides y luego estos mismos recorren toda una serie de estructuras que justamente van a tener como finalidad terminar a nivel de la uretra para eyacular los espermatozoides y garantizar la fecundación. Entonces, vamos a ir enumerando cada una de esas estructuras que van a ir atravesando los espermatozoides. Primero vamos a tener, como les decía, los túbulos seminíferos, luego los túbulos seminíferos van a drenar en estos túbulos rectos, luego los rectos desembocan en la red de testis o red testicular, y esta red testicular da origen a los conductillos eferentes, ¿sí? Los conductillos eferentes van a estar formando parte de lo que es la cabeza del epidídimo, que es la primera porción del epidídimo, ¿sí? El epidídimo es este órgano que tiene esta forma como de semiluna, el cual presenta tres porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? La cabeza vamos a ver que está compuesta por estos conductillos eferentes, que luego se terminan uniendo y forman un solo conducto, que es el conducto del epidídimo. El conducto del epidídimo va a estar presente a nivel de lo que es el cuerpo y a nivel de lo que es la cola del epidídimo. Y luego estos desembocan dando origen al conductillo eferente, o mejor eh, conocido como el conducto eferente, debido a que es un conducto bastante grande, que seguramente lo conocen de anato, ¿sí? Este es el conducto eferente, que luego termina drenando en un conducto eyaculador, y el conducto eyaculador termina a nivel de la uretra, ¿sí? A su vez, también estas vías espermáticas van a recibir los conductos excretores de distintas glándulas que son conocidas como glándulas accesorias masculinas, ¿sí? O glándulas sexuales accesorias, también lo pueden leer con distintos nombres, que básicamente engloba a las vesículas seminales, a la próstata y a las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Para esto, la que nos va a importar es la próstata, ¿sí? Que es la glándula más importante de estas tres, ¿sí? Que va a tener mucha importancia en la clínica, ¿sí? Así que la próstata va a tener su propio preparado y nos va a importar mucho, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar primero con epidídimo y después pasamos con la próstata. Bien, el epidídimo va a ser el órgano que va a tener como función principal o función máxima la maduración de los espermatozoides, ¿sí? Ustedes seguramente recuerdan de la clase testículo que a nivel de los túbulos seminíferos, ¿sí? Se daban origen a estos espermatozoides, pero los espermatozoides no van a nacer con todas sus funciones, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacen es dirigirse hacia el epidídimo, donde termina de adquirir ciertas capacidades, como por ejemplo la función de poder movilizarse, ¿sí? O sea, la función de movilidad que tienen los espermatozoides recién la adquieren a nivel de lo que es el epidídimo. Entonces el epidídimo va a ser un sitio donde va a servir no solamente como almacenamiento de los espermatozoides, sino que también va a participar de su maduración y le va a brindar muchas de sus funciones. Ya vimos que anatómicamente se la divide en tres porciones, que son la cabeza, el cuerpo y la cola. Y ya vimos que a nivel de la cabeza íbamos a tener a los conductillos eferentes, mientras que en el cuerpo y la cola vamos a encontrar al conducto del epidídimo, ¿sí? Entonces ustedes cuando vean el preparado van a ver esta imagen de acá. Van a ver múltiples estructuras huecas, ¿sí? Con la luz central y con un epitelio alrededor
de estas estructuras, ¿sí? Todas estas estructuras corresponden ya sea o a los conductillos eferentes o al conducto del epidídimo, ¿sí? Que presentan múltiples cortes oblicuos. Piensen que es como un solo conducto, pero que está todo arriñonado, por así decirlo, o todo doblado y metido en el epidídimo. Por eso, al cortarlo, se ven básicamente múltiples luces que tranquilamente pueden corresponder al mismo conducto, ¿sí? Simplemente como está todo plegado, se observan múltiples regiones de lo que sería el mismo conducto, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener que reconocer las diferencias histológicas que hay entre los conductillos eferentes y el conducto del epidídimo, ¿sí? Tanto los conductillos eferentes como el conducto del epidídimo van a formar lo que se conoce como el parénquima del órgano. Luego, entre ellos, vamos a ver el estroma del órgano, que va a estar compuesto básicamente por tejido conectivo, vasos sanguíneos y también va a haber presencia del músculo liso, que tiene una disposición bastante particular, ¿sí? Obviamente, el epidídimo es un ejemplo de órgano macizo. Bien, empecemos con los conductillos eferentes. Estos se van a caracterizar por tener una luz estrellada que se debe por un epitelio que se lo escribe como en dientes de sierra, ¿sí? Es decir, es como si tuviera dientes y le da ese aspecto estrellado a la luz de estos conductillos eferentes, ¿sí? Si yo veo esta imagen con los conductillos eferentes, yo ya sé que esto no solamente es un preparado de epidídimo, sino que estamos ubicados en lo que sería la cabeza del mismo, ¿sí? En cuanto a las funciones que presenta, bueno, dentro de esas funciones tenemos que va a reabsorber líquido, ¿sí? Recuerden que una de las funciones de las células de Sertoli era básicamente producir líquido testicular, ¿sí? Que eso iba a facilitar lo que es el transporte de los espermatozoides durante esas primeras partes de las vías espermáticas. Acá se va a ir a empezar a reabsorber todo ese líquido que se secretó y que se ayudaba a conducir a esos espermatozoides, ¿sí? También se va a encargar en esta parte de la cabeza de lo que sería la conducción de los espermatozoides hacia el cuerpo del epidídimo, ¿sí? Que acá es donde definitivamente va a suceder la maduración, ¿sí? Digamos que la cabeza va a ser como un sitio más de paso de los espermatozoides, ¿sí? Y en el cuerpo recién del epidídimo es el sitio donde se van a almacenar y van a sufrir ese proceso de maduración. Alrededor de estas luces que encontramos, ¿sí? Y alrededor de ese epitelio vamos a encontrar la presencia de músculo liso circular, ¿sí? El músculo liso va a ser clave para poder contraerse y facilitar el movimiento de esos espermatozoides en la luz de estos conductillos eferentes. Bien, veamos ahora qué onda con el epitelio, ¿sí? Les había dicho que este epitelio tiene típicamente una luz que tiene aspecto de dientes de sierra, ¿sí? Que le da este aspecto estrellado a la luz de los conductillos eferentes. El epitelio se lo define como un epitelio pseudoestratificado cilíndrico o lo van a leer también como pseudocilíndrico estratificado, ¿sí? Eso varía un poco según la bibliografía. Ustedes lo que tienen que saber es que el aspecto de este epitelio es bastante particular debido a que presenta dos tipos de poblaciones celulares, ¿sí? Por un lado se dice que hay células altas que presentan cilios, y también hay células bajas con microvellosidades, ¿sí? Entonces fíjense en que es bastante particular este epitelio. Por momentos, fíjense en que acá pareciera un epitelio simple, ¿sí? Y por momentos por acá aparece un epitelio pseudoestratificado o estratificado, ¿sí? Así que quédense con estos dos conceptos, ¿sí? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico o epitelio pseudocilíndrico estratificado, ¿sí? Y que presenta células altas con cilios y células bajas con microvellosidades. Va a presentar células altas con cilios debido a que los cilios van a generar un movimiento, ¿sí? De esos espermatozoides. Recuerden que los cilios tienen la capacidad de gastar energía, ¿sí? Consumir energía y facilitar un transporte activo, ¿sí?
y de esa manera se encargan de mover a los espermatozoides que, recuerden, todavía no tienen esa capacidad de moverse, todavía no tienen esa cola móvil que seguramente ustedes vieron en embrio, ¿sí? Entonces es importante que tenga cilios, que muchas veces se los puede reconocer a estos pelitos que corresponderían a los cilios, ¿sí? Que recuerden que son especializaciones de la membrana apical. Acá se puede ver en la luz del preparado algunos espermatozoides. Por eso también presenta esta capa de músculo liso circular, ¿sí? Que es bastante característica, bordeando a el epitelio, ¿sí? Todas estas bandas acidófilas que se ven acá bordeando al epitelio corresponden a ese músculo liso circular que también tiene la misma función, contraerse y facilitar el transporte de los espermatozoides hacia el cuerpo del epididimo. Y luego vamos a encontrar la presencia de células bajas con microvellosidades, ya que las microvellosidades, recuerden que lo que hacía era aumentar la superficie absortiva. Y esta tiene que ver con esa función absortiva que va a tener estos conductillos eferentes. De a poco se va a ir reabsorbiendo todo ese líquido testicular que sintetizó, o mejor dicho, secretó las células de Sertoli para facilitar el movimiento de esos espermatozoides. Bien, y luego pasamos a el conducto del epidídimo. Recuerden, vamos a ver que es un solo conducto, pero por incidencia de corte, al estar todo plegado, vamos a ver múltiples luces, ¿sí? Ya cuando vemos esta imagen podemos inferir de que estamos en un preparado de epidídimo y específicamente puede ser o el cuerpo o la cola del mismo, ¿sí? Fíjense en que acá lo que vamos a ver es una luz regular. Veníamos de ver una luz estrellada con esos dientes de sierra que generaba el epitelio de los conductillos eferentes, y acá vemos estructuras huecas que tienen esta luz regular, ¿sí? Y que se ven múltiples pelitos, ¿sí? Acá estos pelitos van a ser unos estereocilios, o sea, no vamos a tener cilios, sino que vamos a tener estereocilios que van a ser importantes porque no van a tener un movimiento activo, no van a tener un transporte activo de los espermatozoides, sino que los estereocilios son microvellosidades más altas que generan un transporte pasivo, ¿sí? Acá es donde acá es donde los espermatozoides vamos a querer que estén presentes en la luz, que se almacenen y que sufran su maduración, ¿sí? Recién acá es donde aprenden a moverse, por así decirlo. Entonces tiene sentido que no necesitemos cilios y nos convenga tener estereocilios que tienen un movimiento pasivo. Dentro de las funciones, como les mencioné, vamos a de vuelta a tener esa función absortiva, ya acá en mucha menor cantidad, o sea, se va a absorber líquido testicular, pero mucho menor cantidad que a nivel de los conductillos eferentes. Se va a generar también en esta región la fagocitosis de todos los cuerpos residuales, o sea, todos aquellos espermatozoides que no adquieran las capacidades que nuestro cuerpo requiere para producirse la fecundación, van a ser fagocitados por este epitelio, ¿sí? Por las células epiteliales de estos conductos del epididimo. Y obviamente las que ya les mencioné al principio, que tiene que ver con la maduración de los espermatozoides. O sea, todo esto va a ocurrir a nivel del cuerpo y la cola. Y al igual que pasaba con los conductillos eferentes, vamos a ver la presencia de músculo liso circular rodeando a estas estructuras. Bien, acá tenemos el epitelio. El epitelio es bastante parecido, también es un pseudoestratificado cilíndrico o pseudocilíndrico estratificado, como quieran llamarle, que en este caso, en vez de tener cilios, tiene estereocilios. Acá, en vez de hablar de células altas y células bajas, se habla de células principales y de células basales. Estas células principales son las que tienen un aspecto cilíndrico alto, ¿sí? Fíjense, que va a tener estereocilios en su superficie apical, ¿sí? Que de vuelta las pueden ver como estos pelitos en la membrana apical de estas células, ¿sí? Que justamente van a estar en contacto con los espermatozoides que se observan acá en la luz del conducto del epididimo, ¿sí? Y luego están las células basales, que son unas células que se observa su núcleo bien redondeado,
que van a tener como función ser como células madre que van a generar por mitosis y diferenciación, van a dar origen a los otros tipos celulares. Bien, además del epitelio, con los estereocilios vamos a ver la presencia bien de lo que es el músculo liso, ¿sí? Con disposición circular alrededor del epitelio, ¿sí? Fíjense en que acá de vuelta el músculo liso va a ser clave para el transporte de los espermatozoides. Si bien acá los espermatozoides ya van a tener menos líquido testicular y van a sufrir esa maduración con la capacidad de moverse, aún así hay que movilizarlos hacia el conducto deferente. Entonces, la presencia de las fibras musculares lisas de disposición circular alrededor del epitelio va a permanecer constante, ¿sí? Y acá se puede ver el tejido conectivo denso que va a formar parte del estroma de este órgano, ¿sí? Así que se puede ver tejido conectivo denso con las múltiples fibras, ¿sí? Con una tinción acidófila predominante y puede haber la presencia de algunos vasos o capilares sanguíneos. Perfecto, con eso terminamos epidídimo y ahora pasamos a próstata. Bueno, la próstata va a ser una glándula sexual accesoria, ¿sí? Que va a producir un líquido transparente que va a formar parte del semen, ¿sí? Histológicamente lo vamos a definir como un órgano macizo y que presenta una cápsula de tejido conectivo denso no modelado, la cual va a estar recubriendo todo por afuera del órgano, ¿sí? Y en su interior vamos a ver la presencia de múltiples luces irregulares, ¿sí? Asociadas a un epitelio glandular, ¿sí? O sea que acá estamos hablando de epitelio glandular, estamos hablando de unas glándulas. Estas glándulas, si utilizamos los criterios de clasificación que vimos en la clase de epitelio glandular, las vamos a definir como glándulas túbulo-alveolares, por la forma de su adenómero, van a ser compuestas porque presenta más de dos conductos y ramificadas porque presenta dos o más adenómeros, ¿sí? Entonces, ¿cómo la definimos a la próstata? Como glándulas túbulo-alveolares compuestas ramificadas, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber sí o sí. Estas glándulas túbulo-alveolares compuestas ramificadas ya la vimos en el preparado de mama, ¿sí? En el preparado de glándula mamaria vimos que las mamas tienen el mismo tipo de glándula. Entonces, uno de los principales desafíos es diferenciar, ¿sí? Hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es el preparado de mama y el preparado de próstata. En el preparado de mama ya vimos de que el estroma es de tipo fibra adiposo, o sea, tenía tejido conectivo denso más tejido adiposo, ¿sí? En este caso, el estroma va a ser estroma fibromuscular. La próstata tiene un estroma fibromuscular, compuesto no solamente por tejido conectivo denso, sino por fibras musculares lisas, que se pueden ver muy bien acá. Fíjense en que hay una tinción acidófila bastante característica, ¿sí? Que está por afuera de las luces y del epitelio glandular, ¿sí? Por eso este preparado tiene una tinción acidófila bastante característica. Entonces, uno de los parámetros para diferenciar el preparado de mama del preparado de próstata es la presencia del estroma. Uno tiene el estroma fibroadiposo, el de mama, y la próstata tiene un estroma fibromuscular. Otro de los parámetros para diferenciar qué es el preparado de próstata tiene que ver con estas concentraciones, ¿sí? Acidófilas muy características que van a estar presentes en la luz de los adenómeros y tiene que ver con los denominados cuerpos amiláceos, ¿sí? Estas estructuras son patognomónicas del preparado de próstata, ¿sí? Los van a ver como pelotitas acidófilas, ¿sí? Como si fueran rojas, que corresponden a el material secretado, ¿sí? Que se concentra en la luz y que muchas veces se puede calcificar, ¿sí? Así que estos son los cuerpos amiláceos, muy importantes para hacer el diagnóstico del preparado de próstata. Vamos a ver acá que el epitelio glandular va a tener un aspecto cilíndrico simple en la mayoría de los casos. También pueden leer, según el Ross, que puede llegar a ser cúbico simple, plano simple o hasta pseudoestratificado, ¿sí? Fíjense en que el epitelio es como bastante particular y no tiene una morfología única, ¿sí? Por momentos es más cúbico, por momentos es más cilíndrico, por momentos es pseudoestratificado, como se ve acá.
En fin, puede ir variando, ¿sí? Y eso tiene que ver con la proliferación de ese epitelio. La proliferación del epitelio glandular a nivel de la próstata está regulado por una hormona que es la dihidrotestosterona, ¿sí? Esto se debe a que la próstata presenta en su interior una enzima que se la conoce como 5-alfa reductasa, ¿sí? Repito, las células que están en la próstata presentan una enzima que se conoce como 5-alfa reductasa, que lo que hace es tomar a la testosterona, que es la hormona sexual masculina por definición, y la va a convertir en una forma todavía más activa, ¿sí? Es una forma metabólicamente más activa que tiene mayor función, ¿sí? Que tiene mayor potencia, que es la dihidrotestosterona, ¿sí? Entonces convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona lo que hace es estimular la proliferación del epitelio glandular, ¿sí? Hace que crezca ese epitelio glandular, ¿sí? Muchas veces, con la edad, el exceso de esta dihidrotestosterona lo que genera es el crecimiento de la glándula en sí, generando una enfermedad muy conocida que es la hiperplasia prostática benigna, muy común en los pacientes adultos mayores de 70 años y que incluso puede terminar evolucionando en un cáncer de próstata. Sí que el cáncer de próstata tiene una tasa bastante amplia en el sexo masculino, ¿sí? Entonces fíjense en cómo las hormonas pueden modificar la proliferación de este epitelio y son importantes que la conozcan, ¿sí? Dentro del producto de secreción, que va, o sea, el producto que va a liberar y que va a formar parte del semen, vamos a ver diferentes componentes que tienen que saber más que nada para un choice, ¿sí? Dentro de ellos vamos a ver de qué secreta. Fosfatasa ácida prostática, ¿sí? El antígeno prostático específico, también abreviado como PSA, muy importante para la clínica. La fibrinolicina también que no está acá, pero se las menciono. Y el ácido cítrico. Fíjense en que acá se ve perfecto no solamente la luz, que es bastante irregular con el epitelio glandular, sino que también acá se ve perfecto el estroma fibromuscular, ¿sí? Fíjense en que el preparado tiene una acidofilia bastante característica que nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico de este órgano. Y por último, tenemos la presencia de los cuerpos amiláceos, ¿sí? Cuando ustedes vean estas pelotitas acidófilas, que a veces pueden estar en poca cantidad, como se ve acá, o a veces puede estar en gran cantidad, como se ve acá, ¿sí? No, nos está haciendo básicamente el diagnóstico de este órgano, ¿sí? Si nosotros vemos estas pelotitas rojas en la luz del preparado, ¿sí? Y que razonamos que tiene relación con el producto de secreción que se precipitó y que se puede calcificar acá, vamos a ver de qué nos está diciendo que este preparado es un preparado de próstata y que estamos observando los cuerpos amiláceos, ¿sí? Así que es muy importante observar en la luz de la glándula si encontramos estas concentraciones acidófilas, ¿sí? Dispuestas como en laminillas que se debe al producto de secreción que se calcificó en la luz, ¿sí? Por eso es muy importante observarlas para poder hacer el diagnóstico correcto de este órgano. Así que bueno, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda me la pueden preguntar. Nos vemos la próxima. Chao, chao.